entonces, hermanos. Dice el Salmo 5 y el verso 7. Salmo número 5 y el verso 7. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Si hay algo que tiene que obtener Dios, recibir Dios como respuesta de su misericordia, es nuestra humildad. Y cuando dice postrarse, tal vez algunos piensen en postrarse en el suelo, y es literalmente lo que dice. Pero ¿qué de alguien que no puede hacerlo? ¿Qué de alguien que está en una cama, en una silla de ruedas o algo parecido? Tiene que ser algo más de nuestro corazón, una humildad genuina, no solo de una postura o de palabras, sino algo que salga de nuestro corazón. Estamos hoy aquí es por su misericordia, hermanos, y podemos entrar por su misericordia. Pongámonos de pie esta noche y ministremos al Señor. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación. Gracia de paz y luz, en la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia,
gracia de compasión, gracia que sacia el alma, completa salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz. Hijo de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud en la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz. Llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Nos llena de virtud en la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos amó, para librarnos a su admirable a su admirable
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré. En Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Solo en ti hay salvación. Solo en ti. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay salvación.
necesito ya tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumplen verdad. Necesito Cristo, sí, te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, sí, te necesito con corazón contrito. Acudo a ti, te necesito, Cristo, sí, te necesito con corazón contrito. Te necesito, te necesito. Para cumplir tu santa voluntad, para poder dar en el blanco, Señor, para poder estar en pie en el día de tu venida. Sin ti será imposible, Señor, será imposible sin ti. Sin ti no será posible llegar a la meta, apartados de ti y de tu santa voluntad. No será posible llegar a la meta. Oh Cristo. Voy a proseguir, proseguir hacia el blanco al final, hacia la meta.
Hay un camino y hay una meta, Señor. Y nos has puesto en este camino para dar en el blanco. Señor, y cada uno de nosotros, tenemos a nuestro alrededor a otros que dependen de lo que nosotros hagamos. Danos de tu sabiduría y de tu poder. Háblanos en esta noche. Usa tu palabra para traernos luz y para capacitarnos, para permanecer en ese camino y llegar hasta la meta. No solos, sino junto con aquellos que has puesto a nuestro alrededor. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, te lo ruego y te lo suplico, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Vayamos a Efesios capítulo 6, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la armadura de Dios. Comenzamos el jueves pasado viendo una introducción, la cual vamos a terminar esta noche. A mi modo de ver, todavía necesito echar algunos fundamentos para que cuando empecemos a ver los elementos de la armadura de Dios tengamos la claridad de cómo funcionan y para qué son y por qué Dios lo ha destinado de esa manera. Quiero recordar dos cosas que vimos el jueves pasado. Empecé hablando de aquel que llamamos el hijo pródigo, ¿no? Y al principio como que no tenía mucha lógica este hombre y su historia con la armadura de Dios, pero luego vimos que lo que nos enseña, entre muchas otras cosas, la historia de aquel que llamamos el hijo pródigo, es que hay una posición, hay un lugar. Ser hijo es estar en una posición y en un lugar. La vida cristiana es eso, es estar en un lugar, no físico tanto, aunque lo es en cierta manera. Por eso durante muchos pasajes en la escritura, casi de manera repetitiva, el Señor y los profetas establecen que Jerusalén es el lugar de su trono. Amén. Y eso no ha cambiado, y es un lugar físico. Sabemos que descenderá una Jerusalén del cielo, pero la Jerusalén física sigue teniendo una relevancia para Dios. Él quiere poner ahí su trono, lo dice en la palabra de Dios. Entonces sí hay un lugar físico, pero que
inevitablemente tiene que estar conectado y dominado por un lugar espiritual. Pablo en la carta de los Efesios habla muchísimo de esos lugares espirituales y vimos 4 pasajes, no voy a ir ahí ahora, en los cuales él menciona los lugares celestiales. Como la carta de los Efesios predomina esa idea, ese concepto en Pablo. Y al final de su carta, él no quiere terminar su carta sin dejar en claro que hay una situación en la cual necesitamos involucrarnos. Y le llama la armadura de Dios. Les dije que posiblemente sea porque estaba atado durante años a un soldado continuamente, porque esta carta la escribe estando preso. Y su presidio incluía estar encadenado a un soldado romano las 24 horas. Y seguramente veía su vestimenta, y Dios pudo haber usado la vestimenta de ese soldado romano para inspirarse en los elementos que él describe en el capítulo 6 de los Efesios. Pero quiero retomar la idea de que lo que el hijo pródigo recuperó cuando vuelve a la casa de su padre no fue una herencia, porque ya la había gastado. Amén. Porque la verdadera herencia, él descubre, se da cuenta que la verdadera herencia es estar en la casa de su padre, es su padre mismo. Y que la verdadera herencia es la primogenitura, el ser declarado hijos por parte de Dios. Y que cuando el padre lo recibe con fiestas, una nueva vestimenta, anillo y calzado en sus pies, no está alcahueteándole ni recompensándole su mala vida. Está retornándole la posición que había perdido. Algunos, lamentablemente, esto todavía no lo comprenden y creen que pueden vivir su vida cristiana actuando de la manera como han actuado siempre. Creen que pueden ser hijos de Dios estando en los lugares donde se encuentran físicamente, porque Dios nos ha puesto ahí. En el lugar donde Dios nos ha puesto, ahí estamos. Estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto, para decirlo de manera contraria. Nuestros trabajos, nuestras familias, esos lugares donde Dios nos ha puesto tienen que ver con la voluntad de Dios. Y ahí demostramos si verdaderamente somos o no hijos de Dios. Entonces quiero que vayamos al versículo 10, porque para entrar a examinar los elementos de la armadura de Dios, y eso lo vamos a ver a partir del próximo jueves. No el próximo jueves empezaremos a ver los elementos, no, vamos a ver por qué una armadura. Vamos a ver las razones por las cuales el apóstol Pablo dice que necesitamos una armadura. ¿Quién necesita una armadura en lo natural? Es sencillo. ¿Quién? Por aquí dicen que alguien que necesita protegerse. El que tiene que participar en una batalla, ¿no? El que está en medio de una guerra. Pablo no menciona el tema de la armadura simplemente porque se le ocurrió y le pareció atractivo ponerlo al final de su carta. No, eso lo veremos el próximo jueves. Es que él quiere que sepamos que estamos en una guerra. No estamos de paseo. Estamos en una guerra. Y todo a nuestro alrededor, como les dije el jueves pasado, es totalmente espiritual. Y todo lo que nos sucede determina si fracasaremos o no, o si seremos victoriosos en esa batalla espiritual. Pero enfoquémonos en lo que quiero que veamos hoy. Versículo 10 de Efesios capítulo 6. Por lo demás, ya vimos por qué dice por lo demás. Él expone unas enseñanzas básicas sobre la vida cotidiana, el matrimonio, el trabajo, cómo ser un verdadero trabajador, cómo ser un buen patrón y cosas muy importantes. Y al final de eso dice: por lo demás,
además de todo esto, hay algo que es mucho más importante todavía, porque en esos lugares donde Dios nos ha puesto como esposos, empleados, patrones, esposas o hijos o padres, hay una batalla. Y en esa batalla estamos siendo atacados continuamente para que no seamos buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos empleados o buenos jefes o buenos hermanos. Satanás sabe que si nos hace fracasar en las cosas básicas, fácilmente seremos derrumbables. Fácilmente puede derrumbarnos si en las cosas básicas, que son como un cimiento de la vida cristiana, entonces él puede obtener la victoria en nuestra contra. El verso 10 dice una cosa que para mí es importante que meditemos. Primero, vamos a leer el primer verso y nos enfocaremos en la primera línea del verso 10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa eso? Con el afán de querer ver rápidamente lo que significa cada elemento de la armadura, o como niños inmaduros que quieren saltarse el proceso de una enseñanza bien estructurada, queremos ir al final. Listo, ponme la armadura, quiero pelear. De hecho, muchos ni saben cuál es el propósito de esa armadura, ni lo saben, y han convertido esto en lo que en muchos ambientes espirituales, en muchos círculos evangélicos llaman guerra espiritual. Guerra espiritual. De esto veremos un poco más adelante. Pero ¿qué significa el verso 10? ¿Qué significa fortalecernos en el Señor? ¿Qué significa fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Pero quedémonos en la mitad del verso. ¿Qué significa fortalecernos en el Señor? Piénselo por unos segundos. Fortalecernos en el Señor. Piense lo que eso significa. ¿Qué significa? Fortalecernos en el Señor. Esto para mí es la clave de toda esta enseñanza. Amén. Porque alguien podría vestirse, entre comillas, porque es una vestimenta, vestirse de la armadura de Dios y no entender esto y al mismo tiempo fracasar. Eso es semejante a la idea de cómo muchos creyentes llevan muchos años en la casa de Dios, muchos, pero de continuo andan fracasando porque no saben cómo usar las verdades de Dios. No tienen la menor idea de cómo funciona Dios. Han vivido tanto tiempo en la carne que creen que Cristo se mueve en la carne. Por eso hemos escuchado cosas absurdas como que todo lo que pisare la planta de vuestro pie es tuyo. Entonces hay gente que va a lugares, terrenos, y va y los pisa, porque ellos creen que si los pisan van a ser de ellos. O que pueden ver un vehículo último modelo en la calle y tocarlo y reclamarlo. Lo reclamo para mí. O sea, creen que eso verdaderamente sucede. A nosotros, a la mayoría, ya nos da risa. A mí me da algo de risa, no puedo negarlo, pero me da más es tristeza, porque es el reflejo de la vida de un creyente que ni siquiera sabe cómo funciona. Le entregaron algo precioso, valiosísimo, multiforme, y no sabe cómo funciona, no sabe cómo se usa. Es más, al final de esta enseñanza, vamos a verlo, ya casi al final. Muchos ni saben orar, porque no saben cómo funciona.
Y ni siquiera tienen la valentía, el valor, la gallardía de los discípulos que le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Hemos descubierto, al pasar tiempo contigo, nos hemos dado cuenta que no sabemos orar. Por la manera como te hemos visto orando, nos damos cuenta que nosotros no sabemos. Enséñanos. Enséñanos. Y hablando de esto, hay tantos cristianos en las cuales sus oraciones son solo la repetición de algo que han memorizado en sus cabezas. Examinémonos un poquito esta noche y piense cuántas de sus oraciones son la repetición de algo que usted ya memorizó en su cabeza. Y pregúntese si podemos llamarle a eso oración. Si Dios se siente agradado cuando nos escucha repitiendo algo que hemos memorizado, que hemos escrito ya en nuestra cabeza, y que verdaderamente no está saliendo desde mi interior como la expresión de una conversación con Dios, de un encuentro con Dios, de una situación en la cual quiero estar ahí, no solo para cumplir un momento, un horario, un turno, sino porque anhelo que Él me escuche y al mismo tiempo anhelo escucharlo a Él. Y podría hablarles de muchos otros aspectos de la vida cristiana donde nos hemos quedado ignorantes, ciegos, donde nos hemos quedado totalmente vacíos, porque no nos hemos preocupado por el asiento, por el fundamento de las cosas. Por eso se los he dicho varias veces en las enseñanzas que les he dado: las cosas que digo al principio casi son las más valiosas, porque es el fundamento. Todo en la vida tiene un fundamento, y es lo que hace que lo que se ponga encima le dé solidez a cualquier área de nuestra vida. El fundamento. Muchos matrimonios, por ejemplo, están mal porque nunca tuvieron un fundamento. Nunca. Comenzaron mal, y dándose cuenta de que comenzaron mal, nunca quisieron corregirlo. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor? ¿Y por qué necesitamos fortalecernos en el Señor? No basta solo con ponernos la armadura y que me proteja. ¿No será que solo con ponerme la armadura ya estoy fuerte? Note que está diciendo que necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza antes de vestirnos de la armadura. ¿Y eso le parece lógico? A la carne no es lógico. Más bien vistámonos de una vez. Listo, yo puedo, suéltemela. No. Esa palabra fortaleceos o fortalecernos es una palabra que en el griego se pronuncia endunamó, y viene de dos palabras, de dos raíces. Esa palabra significa apoderar. Voy a leerlo para que les quede por lo menos algo en la cabeza y luego decirles y luego justificar lo que voy a decirles al leer lo que los diccionarios griegos enseñan. Esa palabra endunamó significa apoderar, dar fuerza, esforzar o fortalecer. Amén. Pero esa palabra viene de dos raíces. La primera es la palabra en, y la segunda es la palabra dúnamo o dínamo, que es una palabra que en el español se usa para poder. La primera raíz de donde viene es la palabra en, y denota una posición. Escuchen esto, porque es la razón por la cual les hablé del hijo pródigo. Esta palabra denota una posición que se establece en tres áreas: lugar, tiempo o estado. Esto es muy importante. Si estoy diciéndoselos es porque es importante, no para rellenar el espacio de la enseñanza. La palabra es en dunamó y significa esforzarse, apoderarse de algo
fortalecer o dar fuerza. Y la primera raíz de donde viene, porque es una palabra compuesta de dos palabras, es la palabra en, que en el griego denota una posición que está involucrada en lugar, tiempo o estado. Y que esa misma palabra implica que esa situación o persona tiene una función, porque implica instrumentalidad, implica una función. Amén. Es un poquito confuso, pero creo que algo puede quedarnos. Esa palabra también quiere decir, se usa en muchos contextos del griego como a, sobre, por, etc. Tiene la idea de algo interior o de algo que está abajo. De hecho, esa misma palabra tiene que ver con la definición de fe, que significa estar bajo de. La otra palabra de la que viene, la otra raíz es dúnamo o dunamó. Y esa palabra quiere decir capacitar o fortalecer. O sea, si queremos saber lo que significa, qué es lo que Pablo tenía en la cabeza cuando está, porque no es lo que yo quiera entender, amén, sino lo que Pablo quería que yo entendiera cuando nos dijo fortalezcanse en el Señor, amén. Hasta aquí vamos bien. Y para entender eso yo necesito saber el idioma que él usó, que es el griego, no el nuestro. Porque la idea de nosotros para fortalecernos puede significar cualquier cosa, porque cada cabeza es un mundo. Y alguien podría decir, no, yo me fortalezco de tal manera, o yo me siento fuerte por esto. Entonces, la otra palabra es dunamo y significa capacitar o fortalecer. Esa palabra al mismo tiempo viene de una raíz todavía mucho más básica que significa dunamis, que es la palabra principal en el griego para poder o fuerza. Amén. Poder o fuerza. Pero la traigo a colación porque habla de un poder milagroso, pero que por lo general es un poder que ha de manifestarse en sí mismo, o sea, de manera interior, no de manera exterior. ¿Estamos aquí? Es el poder, como cuando la escritura dice que el Señor sopló sobre los discípulos, les estaba dando poder. O esperen en Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder, de dunamis. Pero ese poder, aunque se manifestó de manera externa, principalmente era un poder que se vio adentro de ellos. ¿Cómo lo sabemos? Ya no tenían miedo de predicar el evangelio, a pesar de que los amenazaron. No tuvieron miedo, expusieron sus vidas aún. Su manera de ser, su carácter fue transformado debido a ese poder. E hicieron cosas grandísimas, trastornaron el mundo entero. Ahora voy a leerles lo que eso significa, habiendo examinado el contexto griego de esa palabra. Así lo he escrito. Más o menos esta palabra quiere decir esto: fortalecernos en el Señor. Esto es una fuerza, un esforzarse, una fortaleza, una capacidad, si se quiere, la cual se obtiene como resultado, escuchen, la cual se obtiene como resultado de una posición. Se obtiene como resultado de una posición en la cual se permanece en todo lugar, tiempo y estado. ¿Lo cogieron? Es una fuerza que recibo de parte de Dios, un poder que me es otorgado, no porque hice una fila y recibí algo y el que toma ahí lo tuyo, el que sigue, toma lo tuyo. No.
Es una fuerza, una capacidad, un poder que se recibe por el hecho de permanecer en una posición. Y esa posición se mantiene si yo permanezco ahí, no importa el lugar, el tiempo o el estado. Amén. Y podría mostrarles muchísimos ejemplos de esto. Pablo y Silas en la cárcel, atados en el cepo de pies y manos. Ahí estaba ese poder de Dios operando en ellos. Y empiezan a cantar al Señor, porque debido a la posición que han recibido, ellos no se sienten en la cárcel, ellos se sienten en la corte celestial de Dios. Y ven que es necesidad y que es momento para alabar a su Dios. Ellos no se sienten en la cárcel. ¿Entienden esto? Se sienten en la presencia de Dios. Y eso hace que las cadenas se rompan, que las puertas se abran, que la cárcel tiemble. Amén. O como cuando Pedro está ahí dormido al lado del soldado, encadenado con el soldado, y el ángel tiene que sacudirle y decirle: levántate porque nos vamos, y él no se da cuenta de lo que está pasando. Todo eso era espiritual. Pedro estaba viviendo en un mundo espiritual que no entendía, y él pensó que estaba soñando y siguió al ángel, y la puerta se abría y él salió, y cuando vio era que estaba fuera de la cárcel y dijo: esto es real. Lo que muchos cristianos no comprenden de la vida espiritual y por ende de la guerra espiritual o de la confrontación espiritual. Me gusta más llamarlo confrontación espiritual, porque ese tema de guerra espiritual como que lo han contaminado tanto, lo han desvirtuado tanto. Esa confrontación que hay como creyentes en contra de las tinieblas depende de una posición. Amén. Estamos aquí, hermanos, y ya voy a mostrárselos por la escritura, por lo menos con un pasaje claro. O sea, hay muchos, voy a mostrarles unos 2 o 3 a lo mucho, pero uno en particular. Y que ese poder no es algo que yo recibo, tomo y me voy. Porque cuando yo hago eso, recibo algo de Dios y luego me voy, salgo de la posición, renuncio a esa posición sin darme cuenta. ¿Saben quién hizo eso? Sansón. Se le había dado una posición. Él había sido consagrado como nazareo desde antes de que naciera, y él abandona esa posición. Y sin embargo el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios que le había sido dado, estaba con él. Pero a medida que se alejaba más de esa posición, y estando en ciertos lugares, en cierto tiempo y en ciertos estados de su vida, llámese situaciones que vivimos, no se comportaba como el nazareo que era. El Espíritu de Dios fue que apartándose de él, y cuando menos pensó, ya no estaba con él. El poder no le desapareció porque le cortaron el cabello. Amén. El cabello era una señal, hermanos. ¿Entienden eso? Él no era fuerte por su pelo. Su pelo era una señal de su nazareato, pero no era su pelo, era la posición que le había sido dada y que él rechazó. Comió de un animal muerto, se embriagó con filisteos, tomó a una mujer pagana. ¿Entienden todo esto? Daba rienda suelta a su carácter, a su ira. Y dice la palabra que en la ira del hombre la justicia de Dios no obra. No puede. O sea, es como un bloqueo. Y esa posición que él abandona hace que el poder de Dios lo abandone. La debilidad nuestra como creyentes no está en el hecho de que Dios se haya apartado de nosotros o de que el poder de Dios sea insuficiente en nosotros. De hecho, la Biblia dice que nos ha sido dado un poder sin límites a aquellos que son hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Solo échele un recorderis a lo que vimos el jueves pasado,
con este joven que gasta su herencia en el mundo y en sus deleites y se aparta de su posición, de la posición que le había sido dada? Entonces sigue diciendo: fortalecerse en el Señor es una unión continua con Cristo, por medio de la cual el Espíritu Santo nos capacita, dándonos ese poder. Esto que escribí es el resultado del significado de esa palabra, de sus raíces y de la raíz principal. ¿Lo notan? Poder, capacitarse, posición, un poder milagroso que se manifiesta principalmente en uno mismo. Amén. Hay gente que quiere proclamar milagros de Dios, quiere hacer milagros en otros, pero esos milagros no se ven en su propia vida. Como aquellos hombres que quieren echar al demonio, ya lo mencionamos, y el demonio les dice, ellos quieren hacer un milagro en alguien externo, pero ese milagro no había sido hecho en ellos. Y el demonio les dice: yo a Pablo yo lo conozco, y a Cristo también, pero a ustedes no. Ustedes no tienen tal posición. Amén. No la tienen. No les pertenece ese poder. La debilidad de muchos creyentes hoy es debido a una posición. Y ya vamos a ver lo que eso significa. Cuando Pablo está diciendo fortalezcanse en el Señor, no está diciendo una frase de cajón, hermanos. De hecho, todos aquí esta noche debemos ser conscientes que necesitamos esto: fortalecernos en el Señor, debido a lo que viene. ¿Qué? Debido a lo que viene, no, debido a lo que está pasando hoy. Ya no es que viene, es hoy. Entonces sigo leyendo. Es una unión continua con Cristo, por medio de la cual el Espíritu Santo nos capacita, dándonos ese poder milagroso. Un poder que principalmente obra en uno mismo de manera interior, para tener la capacidad de permanecer firme en medio de la batalla diaria a la que nos enfrentamos como hijos de Dios, como creyentes. Eso es lo que Pablo les está diciendo cuando les dice: hey, fortalezcanse en el Señor. Porque muchos saben por qué me estoy tomando el tiempo para desglosar esta frase. Porque para muchos, ¿sabe qué significa fortalecerse en el Señor? Solamente orar y ayunar. ¿Sí o no? Los que han estado en otras iglesias, díganme si no es así. Hermanos, ustedes que estuvieron en una iglesia bastante pentecostal, es así. El que ora y ayuna tiene poder. No importa si en su casa es un desorden, no importa si en su casa es tinieblas, no importa si está lleno de pecado en su cabeza, si no se somete, si tiene ira, si no controla su carácter, no importa su vida, él ora y ayuna y tiene que tener poder. Porque de hecho en otra parte de la escritura dice: ese género solo sale con oración y ayuno. Pero ni saben qué es lo que está diciendo ahí, ni entienden, arrancan el versículo, desechan el contexto y creen que fortalecerse en el Señor o ser fuertes es cuestión solo de orar y de ayunar. Ahora, ¿estoy diciendo que no debemos orar o ayunar? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puedo hacer esas dos cosas y no permanecer en Cristo. Amén. Y no estar en la posición que debo estar como hijo. ¿Cómo recuperó este joven que se desvió su posición de hijo? ¿Cómo la recuperó? A ver, recordemos, ¿cómo recuperó él su posición? Llegando y diciendo: Padre, no me queda otra reconocer, yo sé que la embarré, pero sigo siendo tu hijo. Entonces yo vengo a que me recibas, porque esta es mi casa también.
Él recupera su posición de hijo, haciéndose como: hazme como uno de tus esclavos. Él no iba esperando recuperar su posición de hijo. Él llega ahí con la voluntad, con la determinación de ser ¿qué? Un esclavo. Muchos hoy se creen hijos de Dios, pero no lo son, porque no tienen la actitud, el corazón de un esclavo. Lean las cartas de Pablo. Casi en todas las cartas él comienza diciendo ¿cómo? Pablo, el apóstol. Si en ciertas cartas él hace uso de su apostolado, pero casi en muchas cartas, no sé cuántas, no lo anoté, él empieza diciendo Pablo, esclavo, sino que su versión dice siervo, pero en el griego la palabra que usa es doulos, y la palabra doulos significa en el griego esclavo, uno que le pertenece a otro, que ha sido comprado por esclavo. Pablo empieza diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo. Cuando en Filipenses 2 se habla del famoso kenosis de Cristo, el despojamiento de Cristo, dice que se hizo hombre y luego se hizo siervo de los hombres. La palabra que se usa, ¿saben cuál es? Doulos, que significa esclavo. Muchos nunca, tal vez ni han tenido la bendición de experimentar la gloria de la posición en Cristo como hijos, porque nunca han querido ser esclavos. Nunca. Que Dios decida por mí. No, es que yo puedo solo. Yo no necesito que Dios decida por mí. Yo le oro a Él y yo le doy gracias a Él, porque todo lo que tengo es por su misericordia, pero las decisiones las tomo yo. Perdóname, pero un esclavo no puede hacer eso. Un esclavo no tiene libertad para tomar sus propias decisiones. ¿Entendemos eso? No. Creo que no es difícil, pero a nosotros nos encanta escoger, decidir, entrar y salir a nuestra manera, porque tenemos nuestros propios planes. Ahora, ¿por qué estoy diciéndoles esto, hermanos? Porque el peligro nos acecha tan solo por perder nuestra posición como hijos. El fariseo que entra en el templo sí que oraba y sí que ayunaba, pero Dios lo veía como hijo. No, hermanos. Más fácil vio como hijo al publicano, que de rodillas sin levantar su rostro golpeaba su pecho, porque sabía que no era digno. Actuaba como un esclavo, como alguien que no merecía absolutamente nada. ¿Qué significa entonces fortalecernos en el Señor? ¿Qué significa fortalecernos en el Señor? Miren un verso, Génesis 49, 24. Tal vez el de los versos en donde la idea que les estoy transmitiendo aparece con más fuerza en el principio de la escritura, porque me gusta siempre buscar el primer lugar en la escritura donde esa verdad se manifiesta, porque nos da luz. Amén. Eso es lo que llamamos la ley de la primera mención. Génesis 49, versículo 24. ¿Qué está pasando ahí? Jacob está profetizando a todos sus hijos. Amén. Y a partir del versículo 2 está profetizándole a su hijo José. Y es curioso, porque José era hijo, ¿no? Y el hijo favorito de su padre, el favorito, pero fue vendido como un esclavo. ¿Ven la verdad aquí? ¿La ven? Hermano, y lo más increíble, asombroso, es que termina siendo casi que el gobernante de toda la tierra. Porque el Señor no miente, hermanos.
Apocalipsis dice que Él, al que venciere, le dará que se siente con Él. ¿Dónde? En su trono. Pero si yo leo el resto oiga, al que venciere, porque hay una batalla. Pero si yo me devuelvo y empiezo a leer esa verdad desde el principio de las Escrituras, me doy cuenta que en muchos lugares dice que Dios, el Señor, nuestro Padre, acostumbra a sentar en los lugares de privilegio a quienes los escoge. ¿De dónde? Del polvo y del muladar. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Ese es su corazón. El Señor no va a correr el riesgo de sentar a alguien en el trono que luego le salga con la misma arrogancia, orgullo y altivez que Satanás, y tenga que cogerlo como con pinza y echarlo en el infierno. No, el Señor se va a encargar de probar a cada uno de sus hijos, es decir, a usted y a mí, para estar seguro de si somos dignos de sentarnos con Él en los lugares de privilegio, en su trono. Entonces dice el verso 23. Leamos desde el 22. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto a un ¿qué? ¿Cómo lo llama? Espere, ¿cómo lo llama? Rama, guarde eso en su mente. José es una ¿qué? ¿Por qué lo llamará rama? Y luego dice que está junto a ¿qué? ¿Quién es ese manantial? Solo piénselo. Yo le voy a dar libertad de que usted piense, ¿de acuerdo? Junto a un manantial, vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron ¿cómo? Es que estoy leyendo lo de la nación de las Américas. ¿Cómo? A la nación de las Américas dice: le causaron amargura, le asaetearon, le soltaron flechas. Saetas son arqueros. La palabra hebrea ahí es que los arqueros le lanzaron flechas, dardos. La Escritura dice que Satanás nos lanza ¿qué? Dardos de fuego. ¿Y qué necesitamos para apagar esos dardos de fuego? Uno de los elementos ¿de qué? De la armadura. Vayan guardando eso ahí. Los arqueros lo atacaron con furor. Había una batalla en la cual estaba José. ¿Por qué José? Y luego dice, lo asaetearon y lo hostigaron. Verso 24. Pero su arco permaneció ¿cómo? Firme. Es la palabra, se usan las dos palabras de firmeza y de poder. Su arco permaneció firme. Puede que los esté confundiendo. Voy a leerlo de la versión del 60. Le causaron amargura, le asaetearon, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Cómo? ¿Está leyendo conmigo? Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Cómo se fortaleció? ¿Era la fuerza de él? No. Desde el verso 22 nos da una luz. ¿Saben qué es lo lindo, hermanos? Porque cuando ya José está en el trono y está dándole sombra a miles, a millones de pueblos, sí, es como un árbol que se extendió y le dio sombra y alimento a muchos pueblos. Él no se vio a sí mismo como un árbol, sino como una ¿qué? Como una ramita. Esto es hermoso, hermanos. Abran sus corazones. Ahora, miren lo que sucede. Vayamos a Juan capítulo 5. A Juan capítulo 15.
Ese pasaje de Génesis es tan hermoso, es tan revelador. José es una ramita fructífera. ¿Por qué? Porque permanecía en una posición junto al manantial. Cuando vivía con su padre y su padre le daba túnicas de colores y lo exaltaba delante de todos sus hermanos. No solo se mantuvo junto al manantial ahí, sino cuando sus hermanos lo vendieron, cuando lo traicionan en la casa de Potifar, cuando lo olvidan en la cárcel. No importó el lugar, ni el tiempo, ni el estado en el que se encontraba. José conservó su posición. ¿Cuál era su posición? Hermano, la posición de hijo. Sí, pero entienda que es lo que nos intenta mostrar el pasaje de Génesis. Que si quiero mantener mi posición verdadera como hijo de Dios, ¿qué necesito hacer? Ya están entendiéndolo, ¿no? Miren lo que dice Juan 15. Porque el Señor quería que lo entendieran cada uno de sus discípulos. Ojalá tuviéramos tiempo para leer todo el pasaje, pero miren. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, un pámpano es una rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. La palabra es podar, cortarlo con tijeras, arrancarle pedazos que no sirven. Lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Hay una preparación. Hay una preparación que se otorga a aquellos que permanecen en Cristo. Que permanecen en Cristo. Y sigue diciendo: ustedes, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero les dice algo. Yo creo que aquí todos estamos limpios, ¿no? Espero que nadie esté ocultando ningún pecado en su corazón. Amén, hermanos. Amén. Yo espero que todos estemos limpios. Pero el Señor les dice, verso 4, ¿qué dice? Permanezcan en mí y yo en vosotros. Porque así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Porque dice que el brazo de José y su arco se mantuvo como firme. Intentaron doblegarlo, hermanos. Lo humillaron sus propios hermanos. Se burlaron de él y lo humillaron. Seguramente lo golpearon, siendo una figura de Cristo de las más preciosas. Lo echaron en un pozo profundo. Y decidiendo qué hacer con él, si matarlo o algo, pasó una caravana. Esa caravana, ¿saben quién la envió? Miren, hermanos, ¿saben que si esa caravana no pasa por ahí, ellos lo matan? Sus hermanos. Y Dios envió esa caravana, una caravana de esclavos, y lo venden. Esa caravana de esclavos parecía su mayor desgracia, parecía su fin, pero era su salvación, hermanos. Amén. Sino que, pero miren cómo se ve ya leyendo toda la historia. Pero cuando la caravana está pasando por su lado y es usted al que están vendiendo, ya usted ahí, ¿qué está pasando por su mente? Manténgase en la posición. Manténgase firme ahí, junto al manantial. Manténgase aferrado a la vid, porque tarde que temprano vas a dar fruto. Dar fruto es eso, poder agradar a nuestro Dios. Fortalezcanse en el Señor. ¿Cómo? Es esto. Y me va a faltar tiempo para que leamos Romanos 5, Romanos 6
y entendamos que la Escritura dice que estamos unidos a Cristo en su muerte. Y que como estamos unidos a Cristo en su muerte, ya no podemos hacer nosotros lo que queramos. Porque cuando hacemos lo que queremos, nos desunimos de Cristo. Y el poder y su fuerza milagrosa desaparecen. No se nota en la vida externa, porque ese poder milagroso no tiene como función principal lo externo, sino ¿qué? Lo interno, nuestra vida interior, nuestro carácter. ¿Lo captan, hermanos? Cuando dejamos de negarnos a la cruz, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, nos estamos separando de Cristo. Estamos alejándonos de la posición correcta. Y eso es la muerte. Esa es la muerte. Pablo le está diciendo a los efesios: fortalezcanse en el Señor, no como una muletilla. Les está diciendo: de nada les va a servir esa armadura. Pueden tener la verdad, pueden tener la justicia, pueden tener el escudo, pueden orar y ayunar y pueden tener todas esas cosas, el yelmo de la salvación, ser salvos. Pero si no están unidos a la vid, a Cristo en la cruz, van a empezar a perder todo eso. De hecho, hay cristianos que ya lo han perdido, hermanos. Hay cristianos que ya lo perdieron hace mucho rato y no se han dado cuenta. Y sigue diciendo: yo soy la vid. ¿Están ahí conmigo? ¿En qué verso están? 5. Y vosotros los pámpanos, las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? ¿Qué pasa si nos separamos de él? Hermano, pero yo conozco cristianos que se han separado del Señor y están ahí van, hasta les va bien. Pero ¿hacer qué? ¿De qué está hablando? Otra vez está hablando es de nuestra salvación, de nuestra alma, de ese poder milagroso que opera ¿dónde? Aquí adentro. ¿Ustedes creen que cuando a José le dieron su manta, su túnica de muchos colores, él era súper humilde no, yo creo que se la ponía y se la quería poner todos los días porque quería que todos vieran su túnica de muchos colores y que supieran que él era el preferido del papá? Y cuando el papá lo mandaba a echarle ojo a sus hijos, él venía y hablaba de todos sus hermanos. Era un joven, hermanos, pero al final de su vida, todo ese poder, esa fuerza milagrosa que operó en él, en todo lugar, tiempo y estado, lo convirtió en un hombre maduro, para que cuando vio a sus hermanos, incluido a Judá, pudo tener compasión de ellos y pudo perdonarlos y reconocer que no habían sido ellos quienes lo ultrajaron, sino que había sido la voluntad de Dios. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo llega uno a discernir algo tan complicado, hermanos? ¿Cómo? ¿Por arte de magia? Le salió a José, le brotó ahí en ese momento, se dio la situación. No. Eso fue algo que Dios formó en él a través del sufrimiento, del aplastamiento, de la prueba, de la humillación, de la cárcel, de la podada. Ahí estaba en la casa de Potifar y ya estaba floreciendo. Bueno, ya no estoy en la casa de mi padre ni tengo la túnica de colores, pero tengo privilegio como esclavo en esta casa. Soy ahora el mayordomo principal en la casa de este hombre importante. Miren cómo me están saliendo ramitas otra vez.
flores. Ahora percibo el aroma del triunfo. Y llega Dios y le mete el tijerazo. Y lo echa otra vez en la cárcel. Hermanos, ¿están viendo esto? ¿O solamente ustedes leen eso ay, qué linda la historia de José? ¿Cómo se sentiría este hombre? ¿Otra vez al fondo? Y no había hecho nada malo para acabar de ajustar. Con razón Génesis dice rama fructífera. Y aquí que dice que el que permanece en él y Cristo en él, en nosotros, ¿qué pasa con él? ¿Lleva mucho qué? No lleva poquito, hermanos, sino mucho fruto. De verdad, yo les pregunto en verdad esta noche, ¿cuántos quieren ser ramas fructíferas, hermanos? Miren, hermanos, hay que ser podado muchas veces, ignorado, criticado, juzgado. Van a haber pruebas delante de nosotros en las cuales tengamos que decidir o por nosotros o por Dios, o por la voluntad de Dios o por la nuestra. Porque ahí lo sigue diciendo más abajo, es que separados de él nada podemos hacer. Porque ¿qué significa eso? Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora le agrega no solo permanecer en él, sino que su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué significa eso? Están cansados, pero ya voy acabando. ¿Qué significa eso? Obediencia. Someterme a la voluntad de Dios, aunque no me agrade. Obediencia. Y sigue diciendo: y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Mis discípulos. Verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté ¿en dónde? Pero ¿y por qué está diciendo eso? ¿Sabe por qué? Porque llegar hasta ahí implica mucha aflicción, mucho dolor, y algunos no quieren eso, hermanos. Y por eso es que algunos dejan de permanecer en Cristo Jesús y se vuelven cristianos tibios, y no les importa si están dando fruto en su vida interior. De repente pasan meses o semanas sin una crisis mental, emocional o según la crisis que tenga cada persona, y de repente se sienten bien y no saben que como hijos de Dios e hijas de Dios son totalmente dependientes de Dios. Hermanos, nada, y nada es absolutamente nada, podemos hacer separados de Dios. Nada en el sentido de agradable a Dios y que dé fruto en nuestras vidas. Dependemos de Dios. Y quisiera seguir leyendo todo el pasaje que está ahí en el Evangelio de Juan. Pero miren, voy a leer solo un verso más y terminamos por hoy. Primera de Samuel, capítulo 2. Yo creo que nos queda medianamente claro lo que significa fortalecernos en el Señor. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza
¿Qué fue lo que hizo que José se mantuviera fuerte? ¿Ah? Es que ese muchacho era tremendo. No, no, no. Porque era una rama fructífera, hermanos, junto al manantial. ¿Saben de dónde brota la vida, hermanos? ¿De dónde brota la vida? De la cruz de Cristo. No hay vida sin muerte. De la cruz de Cristo. Mire lo que dice primera de Samuel capítulo 2 y verso 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿Cómo? ¿Cómo que los arcos de los fuertes fueron quebrados y los de los débiles se ciñeron de poder? ¿Y eso a qué horas pasó? ¿Eso a qué hora sucedió? Eso es muy sencillo, hermanos. Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:10. Si no tienen tiempo de ir ahí, escuchen. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. ¿Me qué? ¿Y qué les dijo Cristo allá en Juan? ¿Qué les dijo? Aquí se cumple mi gozo, este es mi gozo. Por lo cual, 2 de Corintios 12:10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso es que primera de Samuel dice que los arcos de los fuertes se quebraron, pero los de los débiles se fortalecieron. ¿Qué es? Si yo te preguntara esta noche, ¿qué es lo que más percibes en tu vida? ¿Fortaleza o debilidad? Entre estas dos cosas, ¿fortaleza o debilidad? ¿Qué es lo que más ves en tu vida? ¿Qué es lo que más percibes? La mayor parte del tiempo, ¿te percibes fuerte o te percibes débil? Esto es importante, hermanos, sumamente importante, porque la Escritura nos dice por qué terminamos siendo derrotados. Ni siquiera es porque Dios se ha apartado de nosotros, es que nosotros nos hemos separado de Él. Hemos abandonado nuestra posición. Hemos cambiado la primogenitura por un plato de lentejas. Eso es abandonar la posición. Hemos dejado de hacer la voluntad de Dios para hacer la mía. ¿Saben qué es lo precioso de esto, hermanos? Que al igual que José, como lo dice Juan 15, el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos ramas fructíferas. Ramas fructíferas. Porque quiéralo o no, hermanos, todos estamos en una batalla, en una guerra, en una confrontación espiritual. Pongámonos en pie, hermanos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Durante años les he dicho, hermanos, que una de las cosas más importantes en la vida cristiana es el gozo. Y que una vida cristiana sin gozo es una vida cristiana que seguramente va a fracasar. Pero el gozo de Dios no viene cuando estamos relajados en nuestro sofá en la casa. El gozo de Dios
viene a nosotros como provisión de Dios cuando estamos en esto, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Viene a nosotros para que lo usemos, porque lo necesitamos en ese momento. Y muchos no lo reciben porque prefieren seguir confiando en su propia fuerza, prefieren seguir luchando bajo la fuerza de la carne, bajo la fuerza del brazo de la carne. Prefieren confiar en caballos que confiar en el Señor. Prefieren confiar en reyes, en príncipes, que confiar en el Hijo de Dios. Es hora, hermanos, de que nos fortalezcamos en el Señor. Me da fuerza a mí cuando te alabo a ti, y mi boca se llena de alabanza. Se romperán las cadenas al alzar mis manos. Habrá gloriosa libertad. La libertad de los hijos de Dios. El apóstol Pablo lo dijo a los romanos en el capítulo 8, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad que quieres darnos. Pero cómo nos cuesta permanecer en ti, Señor. Somos tan fuertes, tan independientes, tan confiados en la carne. Despiértanos. Despiértanos. Oh, muéstranos si acaso hemos perdido nuestra posición como aquel hijo pródigo. Si acaso hemos perdido nuestra posición como aquel hijo pródigo. Te ruego, Señor amado, que nos hagas volver. Que nos hagas volver para estar junto al manantial. Por eso Jeremías le dijo al pueblo: ustedes han cometido dos pecados. Han dejado a Jehová manantial de aguas vivas y se han cavado una cisterna rota que no retiene el agua. Y es
Eso es lo que hemos hecho hoy, es lo que tu pueblo hoy ha hecho. Hemos dejado diciendo con nuestra boca que te necesitamos, pero no con nuestros hechos. Hay demasiada fuerza, hay todavía mucha confianza en la carne, hay justificaciones, cada uno las tiene, pero no funciona así, Señor. No funciona así. Tú has establecido un camino y lo has dejado lo suficientemente claro en tu palabra. Señor, que tu palabra permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en ti, Señor. Te lo ruego en esta noche. Se romperá las cadenas. Gracias, mi Cristo. Lleva con bien a mis hermanos. Sella tu palabra en sus corazones y llámalos a fortalecerse en el Señor. Llámalos a fortalecerse en ti, Señor, a través de una comunión íntima, verdadera. No de 5 minutos, no de un versículo o 2, o de una porción del tamaño que sea. Se trata es de estar contigo, de oír tu voz, de conocerte, de que tu presencia y tu palabra estén en nosotros, Señor, para que cada día te conozcamos más y nos conozcamos más a nosotros mismos, para que podamos decir juntamente con el apóstol: ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, unido a Él en su muerte, y por eso, por esa causa ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí. Gracias, Señor. Amén, Señor.